En esta presentación iniciaremos con el tema de metodología de la investigación científica, el método científico. El concepto de método etimológicamente significa modo de decir o hacer con orden una cosa. En este caso, el método es el camino a seguir para la obtención de conocimiento, es el camino que se traza para llegar a un cierto resultado en la actividad científica. La mayoría de las personas confunden el método, los significados del método científico, la investigación científica, la metodología de la investigación, y en este caso pues hay que quedar muy claro de que el método es el objeto de estudio de la metodología es la reflexión o estudio acerca del método, la metodología de investigación es el estudio acerca del método o métodos de investigación en la práctica científica, y la metodología de la ciencia es la reflexión filosófica sobre las posturas epistemológicas. Hay varios tipos de métodos. En este caso vamos a comenzar con el método de la tenacidad. El método de la tenacidad está influenciado por creencias pasadas ya establecidas. En cambio, el método de la autoridad determina por el peso de la tradición, que en este caso es la religión o la sanción pública. El método de la intuición, o también llamado priori, está inclinado a la referencia natural sobre la verdad. Y en el método científico que nos estamos basando, que es nuestro punto especial, es el método científico, el carácter instrumental, como por qué es una herramienta conceptual, teórica y racional, y por qué es el instrumento más elaborado de la lógica científica. La función de la metodología, su papel es otorgar validez y rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis de dicha investigación. Por otro lado, como metodología de la investigación, también se denomina una disciplina de conocimiento que tiene como el objeto de poder elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación. La investigación siempre trae un beneficio a la sociedad, ya que les otorga a los seres humanos herramientas para que puedan vivir su vida cotidianamente más fácil. En este caso, una herramienta importante es la tecnología, que le permite al ser humano poderle facilitar más su vida. En el caso de la salud, en desarrollar aparatos, en poder rescatar más vidas o detectar estudios de manera más fácilmente, ¿no? Para poder evitar la muerte y encontrar nuevas formas de medicinas para poder curar dicha enfermedad. La investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica, que tiene como finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. El método científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisas para poder recorrerlo. La investigación científica nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora, ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. La investigación científica se puede clasificar de diferentes maneras, pero vamos a hablar sobre la clasificación según el propósito, que podemos encontrar ahí la investigación pura y la aplicada. En esta diapositiva hablaremos sobre la investigación pura o básica y la investigación aplicada. La investigación pura o básica busca aumentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Es decir, se encarga de buscar información para poder desarrollar una teoría sobre un determinado problema. En cambio, la investigación aplicada busca conocimientos con fines de aplicación inmediata a la realidad para modificarlo.
es decir, presenta soluciones a problemas prácticos más que formular teorías sobre ellos. El progreso de la ciencia depende de estas ambas investigaciones. Un ejemplo que podemos ver claro es que la investigación aplicada sobre testimonios de expertos en juicio está guiada por la investigación básica en percepción y cognición. De igual forma, la caja de Skinner, esta investigación se realizó sobre la investigación básica sobre el condicionamiento de una rata al presionar la palanca, y años después la investigación se convirtió en aplicada, en donde se hacen prácticas en terapias, educación y psicología industrial. Ahora hablaremos sobre la clasificación según el nivel de conocimientos. En este caso está la exploratoria, que es aquella que solo se propone alcanzar una visión general del tema en estudio, o sea, buscar el tópico de interés, formular el problema y delimitar futuros temas de investigación. La investigación descriptiva propone conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto su estructura o comportamiento. No se ocupa de la verificación de hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio teórico. La investigación explicativa, el científico se preocupa más en buscar las causas o el porqué de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones de causa y efecto que se dan entre los hechos, a objeto de conocerlos con mayor profundidad. Hay tres tipos de la clasificación según la estrategia, que es la documental, de campo y la experimental. Iniciaremos con explicar la clasificación de la investigación documental, que esta se basa en análisis de datos obtenidos de diferentes fuentes de información. A esta investigación se adscribe el concepto de investigación documental o bibliográfica. La investigación de campo es la estrategia que cumple el investigador, que se basa en métodos que permitan recoger los datos en forma directa de la realidad donde se presentan. Los datos obtenidos son llamados primarios o de primera mano. La investigación experimental, cuando el investigador puede manipular los datos directamente o mediante la creación de condiciones para establecer mecanismos de control y llegar a conocer las relaciones causa y efecto del fenómeno. Persigue el control de varias variables, dejando alguna de ellas sin modificar para ver su efecto. El proceso de investigación. El proceso de investigación es un medio siempre de efectividad al localizar la información para un proyecto de investigación, sea esta documental, una presentación oral o algo más asignado por el profesor. Dado que la investigación es un proceso, usted tiene que tomarse el tiempo para poder refinar y cambiar su tema. Puede darse cuenta de su tema que es muy amplio o muy escaso. El tema necesitará ser investigado en diferentes fuentes que se requieran numerosas visitas a la biblioteca o sesiones en la computadora. Además, puedes necesitar también la ayuda de la biblioteca e inclusivamente también del profesor. Debe considerarse también unas semanas antes para poder recabar los materiales solicitados o otras bibliotecas o organizaciones. La investigación no es un proceso que se realice de la noche a la mañana. Se debe de seleccionar un tema y poder localizar fuentes de información al inicio del semestre para que éstas puedan facilitar el proceso completo. En esta imagen que está observando hay algunos pasos básicos para poder dar en la investigación que está realizando. El paso número 1 es elija su tema. Se tiene que seleccionar un tema que sea del interés, o si el tema le ha sido asignado, elija un aspecto o perspectiva del tema que le interese. Si tiene problemas con el tema, deberás encontrar
útil buscar publicaciones periódicas como revistas, periódicos, fuentes de referencias o base de datos en línea. Recuerda que la selección del tema es la decisión más importante que se deberá tomar en el proceso de la investigación. Sin ningún tema no se puede llegar muy lejos. El paso número 2 es encontrar la información. Trate de encontrar alguna información básica de su tema. Seleccione algunos términos clave de su tema y busque información básica en fuentes de referencias como enciclopedias, bibliografías, manuales, catálogos de biblioteca, libros, bases de datos electrónicas y fuentes de internet, entre otras. El paso número 3 es refine tu tema basado en la calidad y cantidad de información localizada. Tal vez necesites refinar tu tema. Si en la búsqueda inicial localizó muy poca información, necesitarás ampliar el tema. El paso número 4 es localizar y seleccionar el material. Una vez que tenga definido su tema, estás listo para empezar y localizar y recuperar materiales. Para localizar y recuperar materiales acerca de su tema, debes de considerar sus necesidades de información y seleccionar la herramienta de búsqueda apropiada. La información que necesita dependerá de los requerimientos de su proyecto de investigación. Requerimientos mínimos son el número mínimo de fuentes de información. Si no está especificado en su asignación, entonces una buena regla básica es tener recurso de información por cada página requerida. Tipos de fuentes. Use una combinación de recursos, no use solo libros o solo información de Internet. La calidad de los recursos, de estudiante o de populares. Este es probablemente un proyecto académico y las fuentes deben reflejarlo. Actualidad de los recursos. Considere si la vigencia de la información es importante. Algunos temas solo necesitan la información más actualizada. Seleccione las herramientas de búsqueda apropiadas, las diferentes herramientas de búsqueda de información que les estará promoviendo distintos tipos de información. Las principales herramientas incluyen libros, fuentes de referencia, publicaciones periódicas y sitios web. Después de conocer las necesidades de información, debe seleccionar la herramienta de búsqueda apropiada y puede buscar en materiales que estén reflejados en tu tema. Cuando realice la investigación, no olvide registrar la herramienta que utilizaste y puedas tener tus términos para cada una de ellas. De esta manera no se te olvidará dónde y qué has investigado. Paso número 5. Evalúe la relevancia del material. Después de localizar los materiales requeridos, necesitas determinar su relevancia y utilidad para su tema de investigación. Paso 6. Toma notas. Durante el proceso de investigación, mantenga un correcto registro de qué herramientas y estrategias de búsqueda has utilizado y de esta manera no buscarás las mismas dos cosas de igual forma y fácilmente podrás reproducir una búsqueda si lo necesitas. Registra las referencias bibliográficas de todos los materiales utilizados. Si no estás seguro de si realmente determinará por usar recursos en particular. Paso número 7. Construya su proyecto ahora. Estás listo para poder empezar a preparar tu documentación, presentación o proyecto. Probablemente tienes material suficiente para soportar su tesis y procure citar cualquier material que usted utilice directamente o que parafrasear. De esta manera evitarás el plagio. Recuerda que la investigación es un proceso cíclico. Puedes necesitar volver y localizar información adicional que en sus búsquedas previas no encontraste. Toma el tiempo suficiente para poder realizar una búsqueda adicional si es que esta es necesaria. Decisión del tema de investigación. ¿Cómo se puede elegir un tema, proyecto o idea de investigación? Uno de los aspectos cuando se pretende iniciar una investigación es poder seleccionar el tema del interés del investigador. Se puede seleccionar un tema de investigación suponiendo primeramente determinar un área de investigación que sea de nuestro dominio. Primeramente es indispensable que seleccionemos un área de investigación de la rama de ciencia o disciplina que practicas. Dentro de esta ciencia se encuentran áreas específicas que son de tu dominio, por lo que se sugiere elegir como área de investigación una que sea de este tipo. En este mapa conceptual que estás viendo están unos pasos importantes que te dan
una nota importante para poder decidir tu tema de investigación. El tema o idea de investigación tiene que ser de tu agrado e interés del investigador. De lo contrario, lo más probable es que se abandone, y por ello los asesores o tutores no deben sugerir y mucho menos imponer el tema de investigación. El tema o idea de investigación sea del conocimiento del investigador. Podemos afirmar que el tema o idea que se elija, el investigador es el experto, pues tiene dominio notorio y destacado por encima de otras áreas. Se tiene que contar fuentes de información necesarias para llevarla a cabo o que las puedan conseguir. La calidad de la investigación depende de la calidad de las fuentes que tengas. La investigación cualitativa o la cuantitativa, documental o de campo, tiene relación estrecha con la información de la cual se puede disponer o se puede conseguir. Es posible también hacer aportaciones con la investigación realizada. ¿Qué significa hacer aportaciones? Quiere decir que se tiene que resolver problemas en que se pueda hacer descubiertas con aplicaciones prácticas hasta desarrollar complejas y profundas explicaciones. En conclusión de todo esto que acabo de explicar, hacer investigaciones es resolver problemas, ya sea de la realidad actual o de la realidad abstracta, según la ciencia o la disciplina a la que nos dediquemos. El problema, su planteamiento y delimitación. Empezaremos en hablar sobre el planteamiento. ¿Qué es el planteamiento? El planteamiento del problema es argumentar una situación que se presenta en un contexto como un vacío, una necesidad, un requerimiento. Hay necesidad, ausencia, deseo, dificultad, insatisfacción, conflicto o carencia siguiendo los siguientes pasos. Se tiene que reducir el problema a términos concretos y explícitos. Se tiene que emplear técnicas como la observación junto con un diagnóstico y un control. Identificación y descripción de las variables dependientes e independientes. Realizar la hipótesis del problema, de la cual puede ser una pregunta todo teniendo en cuenta el objeto de investigación. Seguimos en el tema del problema y ahora hablaremos sobre la delimitación. ¿Qué es la delimitación? Bueno, la delimitación precisa y especifica la amplitud del tema a investigar, determina qué se va a estudiar y hasta qué dimensión en cuanto a conocimientos existentes en un tema que se pretenda abarcar o superar según su amplitud. Puede ser de temas amplios y de temas pequeños. En temas amplios puede perder profundidad o incidir en aspectos irrelevantes. En cambio, en temas pequeños puede ser excesivamente sencillo y de manera breve. Construcción del marco teórico. Elaboración del marco teórico, tenemos que tener en cuenta que el concepto de marco teórico. ¿Qué es marco teórico? Es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema que se está estudiando. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se poseen objetivos, preguntas de investigación, etc., y cuando además se ha evaluado su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores denominan elaboración del marco teórico. Hay varios puntos de las funciones que tiene el marco teórico y uno de ellos es que ayuda a prevenir errores que se ha cometido en otros estudios, puede orientar sobre cómo habrá que realizarse el estudio, amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema para evitar desviaciones del planteamiento original. También documenta la necesidad de realizar el estudio, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrá que someterse a pruebas de la realidad, inspira nuevas líneas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.
etapas del marco teórico. La primera etapa es la revisión literaria, que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. De lo siguiente sigue la consulta de expertos, la selección de información y la información actual, que esta no tiene que tener máximo los 5 años. Tiene que ser una información actual que no rebase esta cifra que acabo de comentar. Esto es para que se pueda desarrollar un marco teórico bueno y eficaz. Diseño de investigación. ¿Qué es el diseño de investigación? Antes de explicar cómo funcionan estos diseños y qué tipos existen, vamos a ver en qué consiste y cómo se define. Un diseño de investigación se trata de un conjunto de técnicas y métodos que escoge un investigador para llegar a realizar un experimento o un proyecto de investigación. Se trata de una serie de pasos que sirven como guía al investigador. El método científico. El diseño de investigación se enmarca dentro del método científico, que consiste en un procedimiento general caracterizado por la sistematización y el control. El método científico se divide en dos, que es el diseño cualitativo y el diseño cuantitativo. El diseño cuantitativo. En el diseño o método cuantitativo, los fenómenos son acontecimientos determinados por causas independientes de la voluntad humana y por lo tanto son objetivos. En este caso se pueden realizar este tipo de investigaciones cuando es importante para el investigador obtener conclusiones estadísticas que le ayuden a recopilar información para su investigación. Es decir, se basa en el cálculo y los números. El diseño cualitativo, en cambio, se considera la realidad como una construcción subjetiva en la que son posibles muchas construcciones de la misma realidad. Además, en este caso, el sujeto y el objeto de conocimiento son interdependientes. Además, la investigación cualitativa permite establecer relaciones entre los datos recopilados. Por otro lado, las diferentes teorías que se relacionan con fenómenos naturales pueden comprobarse a través de este diseño y de los correspondientes cálculos matemáticos. Muchas veces este tipo de diseños pretenden responder a preguntas abiertas tales del ¿por qué? Metodología. ¿Qué metodología se utiliza para desarrollar un diseño de investigación? Puede ser de diferentes tipos. Puede ser deductiva, inductiva e hipotético-deductiva. La metodología deductiva es la que se va de lo general a lo particular, que enfatiza la teoría, y la inductiva, la que va de lo particular a lo general, que enfatiza los datos. Finalmente, la hipotética deductiva es la que combina las dos anteriores. El grado de control. Además, en función del grado de control que queremos tener en nuestro experimento, el diseño de investigación puede ser de 4 tipos. El diseño experimental. El diseño de investigación experimental es el que tiene el grado de control al máximo por parte del investigador, es decir, existe manipulación de las variables. Además, permite establecer relaciones de casualidad entre variables. Diseño comparativo. El diseño comparativo a su vez se divide en dos más: el correlacional. Cuando existe un grado de relación entre las variables, no permite establecer relaciones de causalidad, y propiamente comparativo. Por otro lado, a través del diseño propiamente comparativo se puede establecer relaciones de cuasi-causalidad. En los dos tipos de diseños comparativos, el grado de control por parte del experimentador es el intermedio. Diseño observacional, encuestas. Este tipo de diseño de investigación tiene un grado de control mínimo por parte del investigador. Es decir, no existe manipulación, simplemente se observa, al igual que en este caso el diseño correlacional. Este tipo de diseño no permite establecer relaciones de causalidad entre las variables. Un ejemplo de diseño de investigación observacional son las encuestas.
Tipo de manipulación. Muy relacionado con el apartado anterior, nos preguntamos ¿qué tipo de manipulación se puede realizar en un diseño de investigación? Lógicamente dependerá del tipo de diseño y de experimento. Básicamente existen tres tipos de diseños de investigación según el tipo de manipulación que se aplique a las variables independientes. Está la investigación experimental. Este primer diseño de la investigación implica una manipulación intencional de las variables independientes. Además existe aleatorización de las mismas. Investigación coexperimental. En este segundo tipo la manipulación es de selección, no intencional. Es decir, se trata de variables o valores que ya posee el sujeto, por ejemplo el sexo. En este caso no existe aleatorización de las variables. Investigación no experimental. Finalmente es la investigación no experimental, no existe manipulación de las variables ni aleatorización de las mismas. Las variables de investigación. Otro concepto importante que debemos conocer para entender bien qué es el diseño de investigación son las variables de investigación, ya que todo esto la tienen. ¿En qué puede consistir? Una variable psicológica es un constructo psicológico susceptible de ser medido con valores mutuamente excluyentes, por ejemplo, el género, el nivel de ansiedad, el grado de bienestar, el peso, la talla, etc. Las variables pueden ser diferentes tipos según diferentes clasificaciones. Una de las más importantes de las que se dividen en variables dependientes e independientes. La variable dependiente, que suele expresar mediante Y, es el efecto que se produce a partir de la variable independiente. Por ejemplo, puede ser el grado de ansiedad, que aumenta o disminuye en función de un tratamiento. La variable independiente, las variables independientes, sin embargo, se representan mediante X y son las causas de los efectos, es decir, siguiendo el ejemplo anterior, se trataría de los tratamientos psicológicos, por ejemplo, que influye en el grado de ansiedad. Hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una determinada investigación. La hipótesis es una suposición que resulta de una de las bases elementales de dicho estudio. La hipótesis, en cambio, será confirmada o negada una vez finalizada la investigación. Una característica importante de la hipótesis es que son enunciados simples y fáciles de poder comprender. El objetivo de una hipótesis es, en primer lugar, realizar una introducción o explicación sobre el tema que se analizará a lo largo del estudio. Son utilizadas como medio de incentivo a lo largo de todo el estudio. Además, organiza el proyecto orientando el tema que será tratado. Hay tipos de hipótesis que son las generales, que se caracterizan por intentar solucionar de manera extensa cierta incógnita del investigador. Están las hipótesis específicas, que resultan derivadas de las anteriores. En este caso se intenta ser un poco más reducido con el tema a tratar. La hipótesis operacional, que son aquellas que serán analizadas mediante pruebas específicas y los resultados obtenidos en las mismas. A su vez, estas sufren una clasificación aún menor en hipótesis alternativas y nulas. Hipótesis de estadística son expresadas y puestas a prueba por medio de ecuaciones sostenidas de manera matemáticamente. ¿Qué es un indicador? Los indicadores serán utilizados para poder comparar el nivel de calidad de vida en las ciudades y comprobar o refutar la hipótesis. Es importante a la hora de identificar indicadores que la población de estudio no es lo mismo medir calidad de vida investigando ciudades que organizaciones. Los indicadores se materializarán en preguntas de cuestionario, entrevistas o en nuestra guía en observaciones u etnografías. Los indicadores son características de la realidad y deben ser claros, específicos, oportunos, referidos al concepto, comparables, disponibles, observables, medibles y cuantificables. ¿Qué es una variable? Una variable refiere en una primera instancia
a cosas que son susceptibles de ser modificadas, de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. En término variable alude a las cosas de poca estabilidad que en poco tiempo puede tener fuertes alteraciones o que nunca adquieren una constancia. Anteriormente habíamos definido qué era una variable y habíamos hablado también de los tipos de variable, pero vuelvo a hablar. La variable dependiente suele expresarse mediante la letra Y, es el efecto que se produce a partir de la variable independiente. Y un ejemplo de este es el grado de ansiedad. En esta se ve reflejado que aumenta o disminuye en función del tratamiento. Y la variable independiente es igual, se manifiesta con la letra X y son las causas de los efectos. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, se trataría de los tratamientos psicológicos, por ejemplo, que influyen en el grado de ansiedad de esta misma. Y bueno, hasta aquí finalizamos con la presentación. Espero que les haya gustado y hayan entendido cada tema que les hablé. Gracias por estar viendo este video. Les deseo un buen día. Hasta luego. Cuídense mucho.